Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de esta serie especial de Voto Informado. El día de hoy vamos a hablar con tres candidatos a la senaduría de la República, tres candidatos que están en los primeros lugares de las listas de sus partidos, y nos acompaña Eduardo Miguel Achach, que es candidato a senador por el Partido Nueva Alianza; Emilio Álvarez y Casa, que es candidato por la Alianza por México al Frente. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y Martí Batres, que es candidato por Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y lo primero que quisiera yo preguntarles es, hay algo que distingue a cada una de sus propuestas, ¿no? Que incluso los define como, es decir, es parte del diagnóstico que ustedes hacen de la realidad en este momento y de las ofertas. Y me gustaría conocer de cada uno de ustedes, brevemente, qué es lo que ustedes piensan que es la propuesta de su plataforma, que piensan que es fundamental para este país y que los distingue. Martí, por favor. 4 cosas para empezar. Obviamente una plataforma está constituida por una gran cantidad de elementos, pero hablaría de 4 grandes temas. El país no ha crecido, tiene que haber un nuevo impulso al crecimiento económico, llevamos 35 años sin crecer. Segundo, hay una gran desigualdad en el país, llevamos 35 o 40 años con la mitad de la población en la pobreza, que a veces es más, fluctúa ligeramente. Mucho más tiempo, ¿no? O sea, históricamente la sí, desigualdad pero terrible, es un que no ha periodo mejorado, asociado a la falta de crecimiento económico. Y luego, en tercer lugar, violencia. Necesitamos paz y tranquilidad. Y en cuarto lugar, que es un punto que puede ayudar a resolver muchos de estos temas, un elevado índice de corrupción. Estamos tal vez en los niveles más altos de corrupción en la historia del país. Entonces, ahí hay 4 temas para nosotros muy importantes: que vuelva a crecer la economía, combatir la desigualdad social, que haya paz y tranquilidad y, sobre todo, la lucha contra la corrupción. Muy bien. Emilio. Yo ubico la propuesta principal en el primer gobierno de coalición. La respuesta a un modelo político rebasado, la respuesta a una crisis política y de confianza muy profunda, y a la respuesta a necesidades primarias en términos de necesidades sociales, de paz y justicia en este país, en términos incluso hasta los más elementales y niveles, ¿no?, de protección de vida, de salud, de seguridad, de Estado de Derecho. La coalición de gobierno es esencialmente una apuesta para construir un sistema parlamentario en México que responda a esas cosas donde estamos teniendo gobiernos de minoría, gobernadores que llegan con el 15, 17%, presidentes municipales e incluso presidentes de la República que son minoría mayor. La coalición de gobierno es esencialmente el cambio de término de relación entre gobernantes y ciudadanía, que busca generar un gobierno eficaz, que busca generar un gobierno confiable y que busca generar un gobierno que tenga capacidad de resolver con mucha más eficacia lo que hoy es claramente un fracaso de modelo político. México ha resuelto mal. Esencialmente en el continente ha habido otras formas de responder a esas crisis políticas, también en otros lugares del mundo, segundas vueltas, sistemas parlamentarios, de una manera que se supere el presidencialismo que nos lleva a tlatoanis, que tratan de resolver en una persona, bien la presidencia, bien gobernadores virreyes, bien caciques municipales. El modelo llega al absurdo de este presidencialismo que llega hasta presidentes de asociaciones de todo, ¿no?, de vecinos, de colonia, todos presidentes acá en México. Me parece que es justo el momento de entrar con un modelo democrático al siglo XXI. Y eso genera una condición de horizonte para este país de futuro. Eduardo, por favor. Yo creo que uno de los problemas más graves es que somos obsoletos como país y como ciudad. Se planean las obras, algunas se planearon en los 20 y en los 30 y hoy día no se han terminado ni el periférico, ni el circuito interior que termina ahí en La Condesa y vuelve acaban de hacer un nuevo puente. Y el problema es que
los personajes políticos no trabajan en armonía, le falta armonía a entender que somos una sola cosa y que todos somos hermanos. Y como recordar esa raza de bronce, esos seres que sí somos, para utilizar menos recursos. O sea, la verdad se gasta muchísimo en obras inconclusas. Los segundos pisos incluso te metes y, o sea, no hay viabilidad funcional. Lo que necesitamos es menos obras costosas, más estrategias inteligentes. No usamos la tecnología. Las universidades no tendrían por qué tener limitación en aceptar gente, en fin. Y sobre todo lo más importante que yo quiero puntualizar es que los partidos y los políticos casi siempre trabajan solos, asumiéndose como si fueran los papás, o parecido a lo que mencionaban ya, ¿no? El chiste es que no se hace responsable al ciudadano de las cosas que le tocan al ciudadano. Por ejemplo, la basura, ¿no? La basura es responsabilidad de todos. Claro, el gobierno la recoge. Y así como eso, no nos mandamos solos. Yo soy aprendiz de político, es la primera vez que voy a entrar. Y el tema es, yo soy y debo ser un representante de los ciudadanos. De hecho, soy candidato ciudadano, en vez de un representante de mi partido, porque a la mera hora se olvidan y empiezan a trabajar en lo que, pues de manera aislada la ciudadanía, ¿no? Ahorita entramos en eso porque me parece importante. Pero, ¿qué les parece si empezamos con esto de la coalición? Porque yo no he oído muchas explicaciones sobre este gobierno de coalición, debo confesarlo. O sea, sí se ha propuesto, sí se ha dicho, pero antes ha habido ya propuestas anteriores a la que ustedes han hecho en su plataforma. O sea, se ha hablado de un régimen semiparlamentario. O sea, ya hay, anteriormente a la propuesta que ustedes han hecho, se ha dicho. Pero digamos, ¿en qué consiste la propuesta que ustedes están haciendo? Mira, esencialmente hay tres hechos políticos que son muy importantes. La primera fue la constitución del Frente. Ese es un hecho político donde hay un diagnóstico que se llega al convencimiento de que solos no se puede transformar el país. Ninguna fuerza política, ninguna. Incluso es un modelo que se reproduce en otras fuerzas políticas. Segunda, el hecho político de que ese frente construye una coalición electoral y empieza a dibujarse la idea de una coalición electoral, parlamentaria y de gobierno, algo más allá de una sola alianza electoral. Ha habido varias en este país, pero no generan la energía, la potencia de un frente legislativo que permita acompañar y construir no solo la gobernabilidad, sino generar incluso la política pública que permita hacer realidad. ¿Y por qué esas dos? Porque la transición a la democracia falló. La transición a la democracia en México es esencialmente un fracaso. Tiene beneficios residuales o incluso en regresión, pero el diagnóstico es que esencialmente la transición a la democracia fracasó. Y la tercera tiene que ver entonces cómo esa coalición brincó a la designación de propuestas y candidatos que no fractura el frente, contrario como se apostaba, y donde el modelo de los partidos políticos no es eficiente y suficiente. Eso explica, por ejemplo, que gente como yo esté en el frente, de manera que genere una condición de una fuerza social que ayude a entender, primero, que no podemos seguir con este modelo presidencialista de minoría menor, que signifique este equilibrio y contrapeso del poder legislativo, que rediseñe las instituciones en este país, en términos, por ejemplo, en los últimos 50 años, hemos aprobado instituciones, por ejemplo, para titular, derechos humanos, electorales, contribuyentes, víctimas, medio ambiente, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, infantes, transparencia, no discriminación, trabajo, medio ambiente, y me sigo. Son, Fernando, 17 entidades de distinto tipo que tutelan derechos de personas o temáticos que te multiplican por 33, lo federal y lo local. Estamos hablando de casi 400 instituciones en los últimos 50 años y estamos hablando de más de 450 ¿Pero cuál sería leyes. tu punto? ¿Es un problema de ineficacia? ¿Es un problema de mal diseño? Tres problemas: autoritarismo, mal diseño y mala respuesta. Martí quiere comentar sobre esto. Quiero opinar sobre los temas fundamentales y sobre este tema del gobierno de coalición. Yo creo que esta idea del gobierno de coalición ni es nueva ni es solución.
Gobiernos de coalición ya hemos tenido. De hecho, tenemos gobiernos de coalición desde más o menos hace casi 30 años. Hay una coalición entre el PRI y el PAN y han cogobernado. Hicieron desde principios de los 90s una alianza legislativa muy duradera. Se han puesto de acuerdo en el 97% de las decisiones PRI y PAN y han sido decisiones malas para el país, malas para la gente. En ello se recarga la responsabilidad política. Cuando el PAN se pretende presentar como oposición, contrario al PRI, solamente es por razones electorales, para que su fuerza política sobreviva y se mantenga. Pero en realidad hay una continuidad a lo largo de todos estos años. Pasamos de un gobierno del PRI a un gobierno del PAN, de un gobierno del PAN a un gobierno del PRI, sin que se notara. En realidad no ha habido diferencia alguna, porque han compartido el mismo programa, el mismo proyecto neoliberal, desnacionalizador, empobrecedor y de corrupción, de liga con grandes intereses económicos muy poderosos. Entonces, yo ahí no le veo la novedad. Incluso el gobierno de Ernesto Zedillo, gobierno del PRI, entregó la PGR al PAN. El gobierno panista de Fox entregó la Secretaría de Hacienda al PRI. El gobierno panista de Felipe Calderón entregó la Secretaría del Trabajo al PRI. Entonces, ahí ha habido esa coalición real y sobre todo muy fundamentada en los órganos legislativos. Ellos han votado ahí las privatizaciones, el Fobaproa, es decir, todo lo que ha hecho daño al país. A nivel local ha habido otras experiencias de coalición, como por ejemplo la de Puebla. En Puebla se hizo la coalición esta entre el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, y sin embargo el gobierno de Moreno Valle fue un gobierno profundamente represivo, un gobierno que metió a decenas y decenas de personas a la cárcel por razones políticas. Entonces yo no veo ahí la diferencia que haya. En realidad el problema no es la coalición, no es si gobierna un partido, si gobiernan varios partidos. El asunto es qué decisiones se toman para el país. Eso es lo fundamental. Desde mi punto de vista, y en una siguiente ronda desarrollo la idea, el binomio está en el combate a la corrupción y la liberación de esos recursos para el desarrollo productivo y social. Hacemos un corte, por favor, y ahorita volvemos. Regresamos. Mati, entonces estabas hablando de tu visión del tema de la coalición y estabas analizando el caso de los estados, en fin, toda una serie de casos que se han dado coaliciones. ¿Puedes terminar de los argumentos? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hay otro ejemplo interesante. En la actual legislatura hicieron una alianza PAN-PRD. Esta alianza legislativa ha sido terrible. Por ejemplo, tomaron la decisión de encadenar a la Ciudad de México a una deuda de 100,000 millones de pesos para un aparato incinerador de basura. Ahora lo están revisando, hicimos la crítica en su momento. Decisiones de este tipo se tomaron, han aprobado presupuestos con recursos muy subestimados, es decir, aprueban presupuestos de 175,000 millones, pero el gasto es de 220,000 millones, o sea, liberan más de 30,000 millones al gasto libre del jefe de gobierno. Será muy coalición, pero en la verdad va a beneficiar a la discrecionalidad. Y también han tomado decisiones como esta, le entregaron a 3 diputados, 2 del PRD y 1 del PAN, el manejo de los recursos para la reconstrucción. No es exageración decir que prácticamente se robaron una buena parte de estos recursos que eran para la reconstrucción de los damnificados de los temblores del 19 de septiembre y se los destinaron para la compra del voto en este año electoral. Pero a ver, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, estás hablando de, digamos, convergencias que ha habido en política pública, en una serie de cosas. Yo creo que tu argumento es consistente. Se ha seguido un mismo modelo, quizá, digamos, desde Salinas hasta hoy, ¿no? A pesar de que ha habido cambios, ¿no? Se ha seguido un mismo modelo de política económica, de relación Estado-sociedad, etcétera, etcétera. Así es. Eso es una cuestión de convergencia, digámoslo así, que no es lo mismo que un gobierno de coalición. Me parece que ahí se está cambiando la forma del Estado. Materialmente. Para bien o para mal, pero se está cambiando la forma del Estado. Discrepo. Materialmente es lo mismo. Es la alianza entre el PRI y el PAN.
Tú le puedes dar el molde de una formalización en el gobierno, pero esa coalición ya ha existido hasta nuestros días. Esa es la que se ha formalizado, esa es la que se ha generado. Con ese argumento de que hacen falta las grandes mayorías, se han juntado el PRI y el PAN. Esos son los que han hecho una coalición legislativa y de gobierno parcialmente a lo largo de todos estos años. Si eso lo formalizan en un gabinete, es secundario, porque finalmente ha sido así en los hechos. Si hay una composición política en un gobierno determinado con estos factores, de todas maneras, lo importante no es eso, sino el contenido. No digo yo que en un gobierno no deba haber integrantes de varios partidos políticos. En sí, esto no lo veo yo mal, pero el problema no es ese. Es decir, plantear que una coalición es en sí misma la solución a los problemas que tenemos es falso. En realidad lo que tiene que haber es un cambio de rumbo en el país. Lo que tiene que haber son dos cosas: se combate la corrupción y le damos un sentido social a la acción del gobierno. Esos son los puntos fundamentales. Yo quiero profundizar un poquito más, porque creo que lo que sucede es que, independientemente de las fórmulas que han creado y las coaliciones concretas, en mi visión los partidos están totalmente desdibujados. Es como si hubieras metido en una licuadora a todos y donde cayeron, cayeron. Y el problema es que sigue habiendo una desconexión a la ciudadanía, porque las leyes que votan, insisto, son leyes que votaron porque las discutieron entre los órganos parlamentarios de los partidos, y no existe una democracia representativa auténtica, solamente a la hora de la elección. Y después se olvidan de la gente, de lo que prometieron, prometen y nada más, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos no es partidos, sino no partido. Y yo lo que diría es, necesitamos vernos como una sola cosa para regresar a la competitividad. Somos el país 15 en economía, pero en competitividad estamos en 60 y tantos, en prueba PISA en 60 y tantos también. Necesitamos métricas, nos faltan métricas para que lo que pueda empezar a ver es rendición de cuentas. O sea, la verdad es que los funcionarios públicos se mandan solos, los legisladores se mandan solos, los jueces se mandan solos, se autogestionan sus propios bonos muy cuantiosos, y la verdad, el resultado es que sí tenemos muchas leyes Frankenstein que terminan, la ley electoral ahorita, por lo que yo estoy viendo, o sea, hay un chorro de recovecos y cosas que complican la cosa y no ayudan en nada a nadie. Y no solo la ley electoral, sí hay muchas leyes donde se han autorizado por unanimidad y los legisladores se ve que ni las vieron, o sea, que nada más las autorizaron porque alguien les dijo que las autorizara. Pero a la mera hora, muchos de ellos sufren después de la consecuencia de haber autorizado leyes que ni leyeron. Entonces, necesitamos métricas, rendición de cuentas, examen a los propios legisladores. A ver, por favor, Emilio, para que... Mira, yo creo, con todo respeto, pero lo que refiere Martí es un entendimiento muy elemental de coalición de gobierno. Eso no es una coalición de gobierno. En su caso no es lo que referimos. Esencialmente lo que tenemos que responder al diagnóstico del fracaso de la transición a la democracia en México. Y hay que partir de un punto central. El PRI no solo es un partido político, es una cultura política, que incluso se ha reproducido de manera muy notable en partidos como Morena, por ejemplo. No solo por la centralidad de una figura que toma todas las decisiones y establece un término de relación esencialmente de sumisión con los demás, una centralidad única hasta para la designación de candidatos, sino cuando ves cómo se empieza a reproducir socialmente con gente que estuvo en el PRI y ahora está acá, y me refiero a Morena. O sea, tú ves un Napoleón, ves un Elba Ester, ves un Nieto Elba Ester, ves un Félix Salgado Macedonio, ves, por ejemplo, en su alianza, en el PES, la ultraderecha, la primera persona de la lista pluri para el Senado, hoy es diputada verde, es de la telebancada. O sea, ves cómo actores y sectores del PRI hoy encuentran cobijo en Morena, eventualmente porque esencialmente el término de relación, no importa la historia y trayectoria, no importa Napoleón que haya tenido, por ejemplo, pregúntale a las familias de Pasta de Conchos qué opinan de Napoleón respecto a los obreros y mineros que murieron. O otros, hay una lista larga. Félix Salgado Macedonio, que en Acapulco le presentaban cabezas. O puedo hablar de muchos más.
una lista de impresentables, y no importa su historia y trayectoria, porque han tenido una ceremonia de purificación. Entonces, lo que tenemos que entender, claro, es que hay una cultura política que tenemos que romper en términos de autoritarismo y de esa lógica priista de actuar. Y por eso es fundamental no solo entender contrapesos y equilibrios entre el legislativo y la coalición que permita la política pública hasta de tramos y controles, que permita, por ejemplo, una fiscalía autónoma independiente donde el presidente no decida o no nombre personas, porque ¿cómo se va a hacer realidad el fuero, quitar el fuero, si el presidente nombra al procurador o a la terna? ¿Cómo el procurador o el fiscal nombrado por el presidente o designado lo va a investigar? Esas estructuras priistas, esa cultura priista es lo que tenemos que romper. Romper ese pacto de corrupción e impunidad, pero no por el dicho o no por la creencia de que porque se llegase se va a acabar. Yo lo vi en la Ciudad de México. Yo coincidí con Martí cuando estaba en gobierno. Muchos de los problemas que él refiere, pues él era gobierno. Él estaba en ese gobierno. De las cosas que hoy critica, él es corresponsable. Él estaba gobernando y muchos de los de Morena son corresponsables, porque pareciera ser que se asignan solo los beneficios y no los defectos. Hay que leer críticamente. A mí me tocó coexistir con Andrés Manuel López Obrador y yo le denunciaba la tortura y me dice, no, pues yo no mandé a torturar. No, claro que no, Andrés, pero si hay policías judiciales que lo hacen, en los reclusorios torturan. Martí era su secretario de gobierno. Entonces, hay ciertas inercias, prácticas, herencias en la estructura de la administración pública que tenemos que romper. Y eso significa el rediseño de un pacto social. Eso significa una coalición de gobierno que permita, incluso muchísimo más allá de los partidos políticos. Muchísimo más allá. No es solo los partidos políticos. La gran mayoría de la gente de este país no está en ningún partido político como yo, por ejemplo. Mira, en primer lugar, con todo respeto, es un simplismo decir que con un gobierno de coalición se van a resolver las cosas. ¿Coalición de quién? Si hemos tenido una coalición que juntos han deshecho al país. Y estamos hablando no solo de la Ciudad de México, estamos hablando del país, porque finalmente es nuestra responsabilidad fundamental. Entonces decir, no, es que si se hace un gobierno y coinciden y se formaliza un gabinete. No, señor, eso no es cierto, es falso, es un engaño. Esa no es ninguna solución. La solución es ir a los temas de fondo. Y yo mencioné dos temas de fondo. Fundamentalmente el tema de la corrupción y por lo tanto, a partir de ahí, la liberación de recursos para lo social. Hablemos del tema de la corrupción. Por ejemplo, durante, voy a poner un caso, el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, se compró un barco, el Señor de los Mares, que costaba más de 300 millones de dólares, se compró en más de 1.100 millones de dólares, por ponerte un caso. Pero esos casos se han reproducido a lo largo de este tiempo y una gran cantidad de los recursos públicos se han perdido. Ahora tenemos, para poner otro ejemplo, ahí está el caso del hospital de Zumpango, que se construye en el Estado de México. Es un hospital de 125 camas. Va a costar 7,000 millones de pesos, un hospital que debe haber costado 350 millones de pesos, para poner un ejemplo. Otro ejemplo más, está el caso del avión presidencial, 7,500 millones de pesos, pero déjame hablar, porque a Emilio si lo dejas hablar, también. No, el problema es que chance a mí. viene un corte y te dejo hablarte. Continúas. Déjame hacer un corte y sigues tú. Correcto, Sí. muy bien. Okay, Ya vamos a alimentar el reloj, porque el doctor Por eso yo decía. Gracias, vamos a un corte. Un reloj. Nos interrumpió el corte, pero por favor, Martín, si puedes continuar con tus argumentos. La gran cantidad de recursos que se pierden es impresionante. Mira, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, hoy dominada por el PAN y el PRD, han aprobado un presupuesto de 2.600 millones de pesos para el órgano legislativo. Por ejemplo, la delegación Tlalpan tiene 2.400 millones de pesos de presupuesto. Para 700,000 habitantes, el órgano legislativo, 2.600 millones para 66 diputados. Es decir, esto es absurdo. En el país se destinan 100,000 millones de pesos en un sexenio para la compra de aeronaves, helicópteros. El tamaño del derroche es impresionante. Hay una gran cantidad de recursos que se pueden canalizar para el gasto social, para el gasto productivo. Se calcula, esas son cifras de organismos financieros internacionales, que se pierde 1 billón de pesos en corrupción. Nosotros calculamos que 500,000 millones
pero rescatar muchos de esos recursos significa derivarlos a un gasto social, a un gasto productivo. Si nosotros quitamos privilegios, si eliminamos la corrupción, tenemos recursos para la recuperación del país. Esos son los temas de fondo. La coalición que ha gobernado le ha entrado a eso, la coalición PAN-PRI que domina a nivel nacional, ¿le ha entrado a esos temas? No. La coalición que hoy domina en la ciudad, ¿le ha entrado a eso? PAN-PRD, no. Ahora, déjame hacer unas precisiones también, unas respuestas específicas. Primero, los grandes avances que se han tenido en la Ciudad de México han ocurrido sobre todo en los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel y Marcelo Ebrard. Este gobierno de Mancera que defiende Emilio es un gobierno de gravísimos retrocesos. Retrocesos en seguridad, retrocesos en derechos humanos, retrocesos democráticos. Hay una serie de grupos de pandillas políticas generando violencia en las delegaciones que gobiernan el PRD y el PAN. Esto es realmente preocupante, alarmante el retroceso que hay al respecto. Y luego, por otro lado, sobre ciertos personajes. No nos endosen a El Baster. El Baster Gordillo fue la que operó con el PAN en el gobierno de Fox y en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora está encarcelada. Entonces, en realidad, ella ayudó al PAN y los panistas entonces guardaron silencio, no tuvieron un punto de vista crítico. Ahora lo tienen, pero bueno, ya después de que ella finalmente fue encarcelada. Entonces, realmente esa crítica que se hace al Baster Gordillo no es consistente. Bueno, pero a ver, esta es una historia, debo confesarlo, que se ha venido repitiendo en esta campaña y todos se acusan de todos, y lo digo con toda honestidad, y todos tienen gente allá adentro a la que se le puede criticar parte de su trayectoria. Pero hablando de cosas que dice Martí, que me parece muy importante, una cosa que me pareció muy importante de lo que tú dijiste, Martí, es el problema del crecimiento económico. Hemos sido un país que no hemos sido capaces de crecer en más de 30 años de manera, digamos, de acuerdo a lo que necesitaríamos para no entrar en un debate de si es medio punto más que el resto de América Latina y cosas por el estilo. La economía no ha crecido. No hemos crecido a un promedio de 2%, para un país que necesita, en 30 años es más o menos un promedio de 2%, que para un país como el nuestro simplemente no nos permite combatir la desigualdad, no nos permite mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿no? Es un país que apenas vamos, ¿no? Medio punto o algo así por arriba la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Es una cuestión que definitivamente no ha servido. Pero la verdad no me queda claro cuáles son las propuestas para hacer crecer la economía. No me queda claro. A ver. Yo una de las cosas que quiero apuntar es precisamente, ya nos llevamos una muy buena parte de esto viendo hacia atrás y no volteamos hacia adelante. Lo que hay que hacer es voltear hacia adelante para crear las leyes del 2050 para nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que en ese sentido yo tengo varias propuestas que algunas son un poco disruptivas, si me perdona el auditorio lo voy a decir, una le llamaría yo nalgas a la silla. Porque los legisladores literalmente van a la Cámara de Diputados, van a la Cámara de Senadores y no hay nadie en la sesión, o sea, las sesiones normalmente son de 11 a 3 de la tarde y la gran mayoría de los legisladores están en sus oficinas atendiendo negocios personales, en lugar de estar en la sesión, trabajando en la sesión. Entonces, tienen que estar ahí y además hay gente que ni asiste y igual cobra. Entonces, tenemos las leyes que tenemos porque nadie las lee. Uno de mis compromisos para entrar es, yo necesito meterme en un encerrón fuerte en todas las leyes como están, que algunas están bien chuecas. Ajá. Por ejemplo, una que ha afectado durísimo a una industria muy importante de centros de atención telefónica, o sea, porque las leyes se ponen tan restrictivas que las fuentes de empleo se van a otros lados. Estamos en un mundo global y seguimos con nuestros pleitos locales y nuestros pleitos con base en el pasado. Entonces, son nalgas a la silla. Si el legislador no asiste el 95% de las veces, pierde su empleo y entra el sustituto. Si no está en el pleno escuchando las posturas de todo el mundo, pierde su empleo. O sea, y debe haber una métrica. Yo, la verdad es que no soy miembro de Nueva Alianza, me invitaron como candidato ciudadano, pero me da mucho gusto ver que la métrica de las propuestas de ley que ha presentado
nueva alianza con relación a las que se han autorizado son mucho más productivas que de otros partidos. Y no voy a decir... pero entremos a la cuestión de las propuestas económicas. Yo no he visto de verdad, les digo con toda honestidad. Yo no he visto, en todos estos debates se ha hablado de corrupción, muy importante, sí. No quiero minimizarlo. Por supuesto que es algo, es quizá el único país o de los pocos países donde los ciudadanos piensan que es el peor problema que tiene, la corrupción. A ese nivel hemos llegado. Estoy totalmente de acuerdo con la desigualdad, que sí es una desigualdad casi histórica en este país, lamentable, pero eso no es para justificar, ¿no? Deberíamos ser, es un país que tiene mejores condiciones económicas, mejores desarrollos en muchos ámbitos para que esa desigualdad siga permaneciendo. Entonces, decir que siempre hemos sido desigual, pues no sé qué quiere decir. Sí, somos un país muy desigual, pero el país de hace 50 años no es el país de ahora, claro. Y sin embargo seguimos con la misma desigualdad, ¿no? Entonces eso me parece que es incluso lamentable que se diga que siempre hemos sido desiguales. Pues sí, entonces ha crecido, ha habido acumulación de riqueza, todo el modelo llamado neoliberal, que se tenía que generar riqueza para poder repartir, pues se generó riqueza y no se repartió. O sea, la verdad es que aquí hay, por supuesto que hay temas de desigualdad, pero propuestas económicas que hagan de alguna manera sentido a la ciudadanía, que nos hagan sentido. ¿Cuáles podrían ser? Le vamos a dar la palabra a Emilio porque te la dimos aquí al principio y después regreso contigo, ¿no? Mira, esencialmente sí hay una crisis de modelo económico, eso es así. Hemos tenido un modelo de crecimiento con desigualdad. Ha crecido nuestra economía, pero ha crecido la desigualdad y ha crecido la pobreza. Y hay que entender entonces que los programas sociales, aquella cosa de dar dinero, no funciona así solamente, sino tenemos que generar un modelo que permita esencialmente crecimiento de oportunidad a partir de nuestras potencias. ¿Cuáles son las potencialidades del país? Y me parece entonces no solo el fenómeno de donde hay más mano de obra, que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, el valor agregado en la producción no solo que tiene que ver con tecnología, dejemos de exportar materia prima y procesemos materia prima. Y eso también tiene que ver, incluso en algún orden, en términos de política social, por ejemplo, con lo que se ha llamado el ingreso básico universal, que tiene que ver con un piso mínimo de garantía de derechos, que tiene que ver incluso con la generación de condiciones allá donde la mitad de la población no tiene ni lo básico, en términos de la atención a la canasta básica. ¿Cómo se financiaría eso, por ejemplo? Esencialmente hay un muy buen cálculo ya hecho, porque lo que está pasando en los últimos 20 años es que tienes una subpresupuestación de Hacienda. Hacienda presenta un presupuesto falso y tienes sobreexcedentes que distribuyen de manera enormemente discrecional. Y eso se redistribuye como mecanismo de control, por ejemplo, el ramo 23. Si tenemos una presupuestación muchísimo más certera, más controlada, mecanismos incluso hasta de tener en línea adquisiciones, compras y controles por parte de la Cámara de Diputados como un contrapeso, va a ser muchísimo más eficaz el gasto público. Tienes 37,000 millones de pesos gastados en publicidad, por ejemplo. Por ejemplo, un presupuesto base cero. ¿Se aventarían ustedes? Por supuesto, pero el presupuesto, por supuesto que tiene que ser revisado, Fernando. Y te diría, sí me parece que necesariamente tenemos que terminar el modelo de negocios Juan González. Aquella cosa donde la política para hacer negocio y los negocios para hacer política. Tenemos que romper eso. Y perdona que regrese, pero por eso es tan importante el tema corrupción. Y por eso yo no puedo acompañar una idea que me digan que lo que ha pasado antes del 1 de julio no se va a revisar o no es tan importante. Yo coincido con Martí, qué bueno que tienen ese tema de la corrupción señalado, ahí coincidimos. Tenemos que luchar claramente contra eso, perseguir incluso a Peña. Tenemos que investigarlo, tenemos en su caso que se sancione por las instancias competentes. Pero si me vienen a decir todo este rosario de corrupción, pero del 1 de julio para adelante, pues ya no importará. Y se ofrece perdones y amnistías a quienes han cometido estos actos de corrupción. Lo que estás haciendo entonces es un modelo de perpetuar la impunidad. Y los negocios, tuvimos Casablanca, tuvimos Odebrecht, tuvimos socavones, tuvimos la lista interminable de la crisis de este gobierno impresentable. Y por supuesto también cosas de Calderón y Fox que tienen que ser investigadas, que nos duelen y nos agravian, pero por supuesto que sí. Es que hay un fenómeno donde está incluso medido el costo económico, la corrupción, Fernando.
O sea, sí hay un fenómeno El libro de- que detiene la potencia económica de la corrupción. Hay enorme cantidad de empresarios que no pueden invertir por la corrupción. Hay enorme cantidad de pequeños productores que por la mocha, el corte, el embute, la mordida, llámale como quieras, no pueden producir. Entonces, sí genera vital importancia la certeza de que vas a luchar contra la corrupción y no esos perdones. Tenemos que hacer un corte, perdón. Y regresamos. Sí. Volvemos. Martí, las propuestas económicas que... Bueno, aquí hay dos temas para ahondar. Primero, sobre el tema del crecimiento económico, tiene que cambiar el modelo. ¿Qué líneas nuevas debe haber? Menciono algunas. Un tema es, tiene que aumentar la inversión pública para que permita también detonar inversión privada. Es decir, que la inversión pública sea una suerte de semilla que aliente mayor inversión privada. También, por otro lado, tiene que aumentar la inversión en infraestructura. La infraestructura ayuda a que las propias empresas privadas se puedan desarrollar. Caminos, agua, electricidad, etc. Luego, en tercer lugar, no aumentar impuestos. Llevamos 4 sexenios que hacen sus reformas fiscales, aumentan impuestos, se retrae la economía, se retrae el consumo, se retrae la inversión. Luego, en cuarto lugar, tiene que aumentar el salario. No solo es una cuestión de justicia social, que de por sí lo es, el salario mínimo es realmente una ofensa para la gente, sino que además el aumento del salario permite aumentar el mercado interno y esto es una gran herramienta de crecimiento. También por otro lado tiene que haber franjas económicas para el crecimiento. Estamos hablando de 2 grandes franjas donde hay incentivos fiscales que detonen rápidamente la inversión. Luego, por otro lado, tiene que haber una nueva estrategia energética. Está abandonado el sector energético público y la reforma energética que aprobaron PRI y PAN no fue una solución. Entonces tenemos que buscar la construcción de nuevas refinerías, bajar el precio de los combustibles en México. Esto le ayuda a la gente, pero también le ayuda a las industrias, a las empresas. También, por otra parte, tiene que haber más facilidad para el micro, pequeño, mediano empresario, junto con los grandes empresarios, pero tiene que haber más competencia, tiene que haber más libertad para que pueda haber una pluralidad de alternativas económicas. Y de igual manera se tienen que diversificar nuestras alternativas en materia de comercio exterior. Estamos muy dependientes de una sola relación, es una relación muy importante, la más importante con Estados Unidos, pero necesitamos mirar a Europa, Asia, Sudamérica, es decir, hay otros frentes de desarrollo. Aquí ya enumeré unas 8 o 9 líneas para detonar el crecimiento económico. Ahora bien, sobre el tema de la corrupción, tiene que ver también. La lucha contra la corrupción es una lucha por la honestidad, pero también es una lucha para liberar recursos. Por eso te decía, se calcula que en la corrupción se van 500,000 millones de pesos, en los derroches y privilegios se van 300,000 millones de pesos. Ahí hay muchos recursos que se pueden utilizar para la inversión productiva. Y por otro lado, aclaro lo siguiente, las investigaciones, las tareas del Poder Judicial en materia de lucha contra la corrupción, esas deben de seguir. En realidad, los perdones se han dado entre el PRI y el PAN, es decir, del tránsito de los gobiernos del PRI a los gobiernos del PAN, hubo perdones, del tránsito de los gobiernos del PAN al gobierno del PRI actual hubo perdones y a lo largo de todo este periodo ha habido muchos perdones. Ahora hay una estrategia absolutamente electorera por parte de Ricardo Anaya, en el sentido de presentarse como crítico del PRI. Pero él puede decir una cosa y puede decir la otra, ¿no? Ahí circula un video en las redes sociales, lo voy a subir al rato a mi Twitter para que lo vean y a mi Facebook. Y ahí dice Anaya en una reunión, en una entrevista, que va a investigar a Peña Nieto y si se comprueban actos de corrupción lo meterá a la cárcel. Luego va a las reuniones con los banqueros y le preguntan ahí que si está dispuesto a hacer una alianza con Peña Nieto y el PRI. Y dice que con quien sea necesario va a hacer alianzas. Es decir, es una dualidad. No le creo yo a Anaya en esta idea de luchar contra la corrupción y de que quiere encarcelar a Peña Nieto, y sobre todo por su propia conducta, ¿no? Él no es un hombre honesto, fue el operador de los moches y los bonos en la Cámara de Diputados. Cuando él fue presidente de la Cámara de Diputados, le dieron mucho dinero a los diputados, les daban cientos de miles de pesos adicionales a su salario de por sí alto
para que aprobaran las reformas estructurales que propuso el gobierno del PRI a nivel federal. Bueno, yo insisto que seguimos en mucho dándole énfasis a lo pasado. Hacia adelante en el desarrollo económico, yo lo que haría es bajarle a todas esas, muchas de las cuales sí es cierto que es dinero mal, o sea, no produce, sino nada más se eroga, incluido las prerrogativas de partidos, que son enormes. Yo lo que sugeriría es que la mayoría del dinero para partidos lo dedicáramos para atracción de turismo. Somos ya, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, el número 8 en atracción turística, pero en el número 22 en derrama. Traemos turismo barato de los Spring Breakers. Ya, bueno, ya se está cambiando eso, lo declaró Enrique de la Madrid hace poco, pero la verdad, el 78% del dinero del turismo, de la inversión, la invertimos en Estados Unidos. Hay que traer los turistas que de verdad gastan, japoneses, alemanes, italianos, incluso brasileños. Eso es número uno. Pero esas son medidas de largo plazo. Otra que es importantísima, los pobres siempre han pagado más caro todo, si es que tienen acceso al crédito. Yo fui empresario hace 34 años, nadie me prestó dinero para empezar mi empresa. Y tuve que juntar, hasta que junté como 50,000 pesos para poder rentar una oficinita, porque nadie te cree, solo le prestan. Pero a ver, dime eso a mí me parece muy importante, casi nadie lo menciona. Así es. La pobreza les cuesta muchísimo a los pobres. Claro. Porque no solamente el crédito, que eso ya está muy documentado. Un refrigerador le sale mucho más caro con las créditos semanales, pero varias veces que a una persona que tiene dinero para comprarlo en una tienda de contado o con crédito, pero de otro tipo de crédito. Pero también hay otras formas en que se les explota. Claro. Cuando salen a pedir dinero o hacer alguna cosa, hay alguien que siempre les cobra. Claro. Pedir para hacer alguna cosa, siempre hay alguien que está ahí pidiéndoles dinero. Siempre hay en la pobreza relaciones de clientelismo, relaciones de explotación, relaciones de abuso. Todas estas cosas. Pero ¿qué propuestas hay así concretas? Yo sí tengo varias y precisamente por eso hice la del turismo. Eso nos va a traer derrama de corto plazo rápido, pero también tenemos que capacitar a la gente. El turismo habla no solo de inglés, sino de otros idiomas. Tú vas a la India y te hablan en el idioma que quieras, porque están conscientes de eso y están creciendo en turismo. En cambio aquí, yo tengo un centro de atención telefónica y quise hacer que el CONALEP y otras instituciones abrieran la carrera de profesional técnico bilingüe para desde aquí atender al mercado inglés, al americano, todos estos. Todo eso podría generar muchísima derrama, pero tiene que haber la voluntad política y quitarse las telarañas de la cabeza de que darle inglés a los chavos desde niños estamos en una economía global. Claro que eso lleva un poco más tiempo, pero si tú a los niños desde primaria les enseñas un buen inglés, como no solo para que puedan atender un centro de atención telefónica, una persona que puede vender algo por teléfono va a vender cualquier cosa en su vida. Y la otra cosa, en términos de las dos propuestas que hay en los frentes de darle dinero a la gente, eso me parece que es gasto. Yo haría una reconversión de eso, en vez de gastarlo y darle un ingreso a la gente a cambio de nada, lo que haría es a cambio de capacitarlos. Cada año, yo llamaría esta la ley Factor 65. ¿Qué significa Factor 65? Cada año hay 2 millones de chavos que cumplen 18 años. Yo lo que haría es, en vez de servicio militar, que nada más nos toca a algunos hombres, que yo lo hice, que sea hombres y mujeres por igual, y todos los sábados tienen que ir, en vez de marchar, a capacitarse en diferentes cosas, y pueden recibir un ingreso a cambio de eso durante ese año escolar, pero no eternamente. A ver, Emilio quería también. Mira, yo creo que sí es vital entender la necesidad de una economía para el bienestar. Y me parece que lo que tú has dicho, Eduardo lo mencionó, el fenómeno de la pobreza en este país es esencialmente un tema de negación de derechos y de exclusión. El dilema es cómo generamos mercado y condición de oportunidades para esa gente. Yo creo que pasa esencialmente por 3 espacios. Primero, un piso que tenga que ver con la generación de condiciones de vida, y eso es ingreso básico universal. Está discutido por nobles de economía, es un modelo que incluso tiene aprobación de la discusión de la CEPAL, por ejemplo.
Entonces, eso es una de las ideas básicas bajo las cuales el Frente está discutiendo. Una segunda, hay una enorme discusión de la disociación que existe entre la iniciativa privada, el gobierno y la capacidad de inversión del gobierno y los actores productivos. Hay un divorcio, hay una ruptura, y me parece que esencialmente el foco tiene que ser puesto en la pequeña y mediana empresa. Lo que ha venido pasando es un privilegio a la grande empresa, que inclusive funciona como financiadora de todas las campañas políticas. Y ahí ves a grandes empresarios que han sido antes atacados, ahora en modelos políticos como Alfonso Romo, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que es vital revisar. Tercero, yo creo que sí hay un fenómeno muy importante de cómo los nichos económicos de México tienen potencia, no solo en la exportación, sino la vinculación interna de valores agregados, de tecnología, de producción. Vamos, no exportemos aguacate, ¿por qué no exportamos guacamole? Déjame ponértelo así, muy en platita. ¿Y por qué creo que eso es vital? Porque al final del día sí, no solo basta la inversión económica. Tienes el tren México-Toluca, una inversión absolutamente redundante, costosísima, mala. O sea, no solo es inversión pública. Y por supuesto que tenemos que ir a un presupuesto base cero. Tenemos que revisar cosas del gasto público que no operen en esa dimensión. Y sí se hace con mucha importancia. Qué bueno que Martí habla lo de bajar combustibles. Eso me encanta. Porque Andrés Manuel López Obrador acaba de decirle a Ricardo Anaya populista. Qué bueno que coincidimos en la importancia de bajar el precio de los combustibles. Le acaba de decir así, justo porque Ricardo puso esa idea. Y termino subrayando. No lo puso Ricardo. Bueno, Andrés Manuel le acaba de decir populista a Ricardo. Claro que bueno, sí. Entonces algo está pasando que se lo dijo. Ahorita te lo explico. No, es así. ¿Saben qué? Se nos está acabando el tiempo, así puede cerrar porque mira, ya... yo creo que lo que es vital, le vamos a subir a Martí el video donde Andrés Manuel dice que no va a investigar ni a Salinas ni a Peña. Le vamos a subir ese video, son públicos. Y por eso se necesita una comisión de la verdad con asistencia internacional para investigar a Peña y su camarilla. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay miles de temas que creo que deberíamos discutir, que deberíamos de discutir. Hay muchas. Y los invito a que vuelvan. Regresaremos, porque aquí es un espacio abierto de reflexión que necesitamos un par de declaraciones. seguir. Primera, en menos de un minuto. Rapidísimas. La idea de bajar los precios de la gasolina y del gas es una idea de Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo acusaban de populista, ahora Anaya electoralmente dice que lo va a hacer. Va copiando nuestras propuestas a ver si tiene efecto. Por eso Andrés y segundo, no debe haber impunidad. Pero tampoco se vale ese discurso falso de Anaya, de Emilio, de vamos a perseguir a los corruptos, cuando en realidad no los han perseguido nunca. Lamento, es un debate. Espero que vuelvan. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya no debe ser. Sí. Pues muchísimas gracias. Ya vieron lo que despierta. Espero que podamos recuperar estos debates y los espero para el próximo jueves. Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Fernando.